Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. La forma en que se orientan las iglesias cristianas no es casualidad. De eso vamos a estar hablando hoy porque todo esto tiene un sentido, la dirección hacia donde apuntan. Vamos a estar hablando realmente de cuál es el simbolismo detrás de esto. Yo diría que no solamente las iglesias cristianas, sino también las musulmanas y también las sinagogas hebreas. Principalmente de las tres grandes religiones tienen una mística, ¿no? Un simbolismo hacia una dirección en concreto. No es casualidad, como ya lo mencionábamos. ¿Y por qué? Porque, bueno, estas iglesias cristianas están orientadas, su cabecera se dirige principalmente hacia el este. Sobre todo las iglesias principales de las ciudades del mundo. Esto ustedes lo podrán comprobar en sus ciudades, cómo están orientadas las catedrales, estos monumentos principales donde se congrega, ¿no? El credo cristiano. No todas, de pronto las iglesias más pequeñas no tengan esta configuración, pero sí una gran mayoría. Se dirigen hacia el este, hacia el lado del sol naciente. Recordemos que el cristianismo, en esa mezcolanza que se hizo en el concilio de Nicea, adoptó muchas de las prácticas de religiones paganas egipcias, como por ejemplo la adoración del sol Invictus, del dios Horus. Bueno, muchas características de esas adoraciones al sol. Entonces, por eso vemos que sobre todo en la Iglesia Católica, se ven los obeliscos, como allá en el Vaticano, símbolos de soles, mezclando esto con el mensaje de Jesús. Recordemos que cuando hablamos de iglesias, del cristianismo, esto no es igual al propósito y mensaje que vino a traer Jesús, por más de que en estas instituciones se hable de Jesús, pero tiene la influencia de otros credos que realmente cuando uno investiga la profundidad de la enseñanza del Cristo, pues no tienen nada que ver. Esto se usa generalmente a partir del siglo cuarto. A partir del siglo cuarto ya comenzó pues esta orientación, esta configuración en las iglesias. Estos santuarios, los santuarios paganos o cristianos, estaban orientados en función del punto del horizonte. Tanto en religiones paganas también se utilizaba esto, donde se asomaba el sol el día de la fiesta del dios o del santo al que estaba dedicado el santuario. Hay que añadir que Oriente es, al mismo tiempo que la fuente de la luz, es la dirección de Jerusalén, la ciudad supuestamente santa, donde allí fue crucificado Jesús. Aquí ya comenzamos a entender por qué esa fijación de orientar los templos hacia el oriente. Ahí es donde está Jerusalén, no solamente las iglesias cristianas, como lo decía ahorita, también dentro del mundo hebreo se apunta a donde está Jerusalén. Jerusalén es una ciudad también muy importante para el mundo musulmán, pero ellos apuntan más hacia la Meca, en el caso de los musulmanes, pero la Meca también está en Oriente, o sea que es la misma dirección. Además, la dirección de la Meca hacia la que se orienta el mirab de las mezquitas musulmanas, que marca como el altar de las iglesias cristianas, por así decir, el punto de dirección de las plegarias, todos a oriente. Como se ha contemplado con gran ingenio, esta necesidad simbólica de la orientación llevó a la arquitectura cristiana a la adopción de la planta basilical en longitud frente a la apariencia circular o semicircular del anfiteatro o del teatro, que hubiera sido demasiado más racional e infinitamente más práctica, ya que habría permitido a todos los asistentes sentados en la grada ver las ceremonias litúrgicas y escuchar la palabra del celebrante o del predicador. Se desechó la idea de que fuese pues un círculo como tal, la forma en que estuvieran estructuradas las iglesias, porque ese semicírculo, o más bien ese círculo o rotonda, se prestaría menos para canalizar las plegarias de los creyentes hacia la dirección del sol naciente y la ciudad de Jerusalén. Es decir, si las sillas en las iglesias conformaran un círculo, ¿no? Y en el centro el altar, no se pudieran canalizar, dirigir estas energías en dirección a oriente, como es la estructura que se utiliza. Porque todas estas energías girarán en círculo y no pudieran canalizarse de la forma que ellos quieren. Entonces, por eso en las iglesias, y alguna vez lo he mencionado acá en el canal, alguna vez hablamos de la forma, de la estructura en que están diseñadas, sobre todo las grandes catedrales, con sus vitrales, con sus columnas, con los arcos, las agujas, las antenas, las cúpulas.
Todo este diseño tiene una ciencia conocida como la arqueometría, que es una ciencia extraterrena que se empleó en las catedrales para el manejo energético. Entonces, todas estas catedrales condensan esas energías del pensamiento y espíritu humano para dirigirla a otras dimensiones, ¿no? Para alimento de entidades. Y también para dirigir estas energías, centrar todo esto en un punto. Y es al oriente del planeta, más exactamente ahí cerca de lo que es Medio Oriente, Jerusalén, la Meca. Entonces se desechó la idea del círculo y se estableció pues colocar hileras, que es la forma en que hoy en día pues están estructurados los cultos. Y estas hileras permiten dirigir la energía de manera recta y ya con eso pues ellos pueden canalizar. Al igual que el presbiterio de las iglesias, la sala capitular de los claustros está además orientada hacia el este. Los cristianos no admiten que el Dios que adoran habite en el Sinaí o en Jerusalén. Lo consideran universal y omnipresente. Piensan que sus plegarias llegarán igualmente bien a su destino. Pero aunque habían perdido desde hace varios siglos su razón de ser, la orientación de las zonas de culto en una regla que la iglesia no abolió y a la que se sacrificaba la estética medieval. De ahí, por ejemplo, que en Colonia todas las iglesias, en lugar de mirar hacia el Rin, le dan la espalda. Sí, al oriente es el signo del paraíso. El occidente, por donde el sol se oculta, es considerado por el contrario como el reino del anticristo. Es decir, en oriente el sol nace, le dan la espalda a occidente, que sería pues el reino de oscuridad, ¿no? De las tinieblas y de la muerte. Por eso el muro de la fachada occidental se reserva para la representación del juicio final, ya sea en el interior o en los mosaicos de las iglesias bizantinas, ya en el exterior en los bajorrelieves de las iglesias románicas. El norte y el sur tienen significados análogas, tienen significaciones análogas. El norte, que es la zona de la oscuridad y de las escarchas, está dedicado a Satanás, y el reino de la ley, el mediodía, de donde viene la luz y el calor, evoca por el contrario el plan del Cristo Salvador, del reino de la gracia. Otra consecuencia que incumbe a la arquitectura es que, según las reglas litúrgicas, el baptisterio debe estar situado en el norte de la iglesia, porque ese lado es la zona de las tinieblas donde se sumergen los neófitos anteriormente de su purificación por el bautismo. Aquí está la orientación de las iglesias cristianas. Cuando uno busca una explicación pues más oficial, ¿no?, a esta orientación tiene una connotación simbólica importante, ya que este representa la llegada de la luz, la resurrección y la venida de Cristo. Esto es lo que le dicen ustedes cuando le preguntan al cura, al sacerdote o al líder religioso de la congregación por qué apuntan al oriente. Al alinear la iglesia hacia el este se busca enfatizar la esperanza y la renovación que trae consigo la fe cristiana. La orientación también simbólicamente está representado en que, bueno, hacia allá está Jerusalén, como ya lo vimos, que es considerada la ciudad más sagrada dentro del cristianismo. Entonces, por eso es normal que se busque alinear la dirección de la iglesia hacia esa ciudad. También en muchas iglesias la orientación está centrada en el crucifijo o el altar, que son elementos centrales en la liturgia cristiana. Esto que está aquí dibujado es como la forma, ¿no?, de la iglesia, la base. Esta sería la cabecera de la iglesia y aquí están los puntos de norte, sur, occidente y oriente. Hacia allá apunta, siempre se busca dirigirlas en esa dirección. No es casualidad, ya lo vimos, sino que es una parte fundamental de la simbología de esta creencia, tanto el cristianismo, el islam y también el judaísmo. Vemos acá en este gráfico que obviamente se apunta a oriente, la cabecera de la iglesia, y al apuntar a esas direcciones, por ejemplo, se abarca estos tres momentos, que es el solsticio de verano, que es hacia junio. Luego está el equinoccio, que sería en marzo, pero también hay un equinoccio en septiembre. Y al último está el solsticio de invierno, que es del 21 al 22 de diciembre, ¿no? Toda esta simbología, ¿no?, de aprovechar las energías del sol también. Hay una época donde la energía solar pues llega con más fuerza a la Tierra, de acuerdo a la época del año, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a los equinoccios. Por ejemplo, en el solsticio de invierno, que es hacia diciembre, la energía solar llega un poco más tenue. Incluso los días duran un poco menos en algunas partes del planeta. Entonces, ellos aprovechan en función de la energía solar, si llega un poco más fuerte o un poco más leve,
También pues aprovechan esto para canalización de energías, también para hacer celebraciones religiosas, vigilias, por ejemplo, de noche también. Todo esto es un manejo energético que proviene de la mezcla del mensaje de Jesús con tradiciones paganas, otras religiones que ya hacían este tipo de rituales para adorar a sus falsos dioses, ¿no? Así que todos los rituales que se hacen, bautismos, asambleas a plena luz del día, bueno, las peregrinaciones que hace la Iglesia Católica, muchas de estas festividades están relacionadas con los solsticios y equinoccios. De acuerdo a la influencia de la luz solar, hacen alguna actividad u otra. Entonces, por esto apuntan hacia el oriente para aprovechar la salida del sol en el horizonte. Es un hecho conocido que el lugar por el que el sol aparece tras el horizonte es variable a lo largo del año. Solo en los equinoccios, primavera y otoño, sale exactamente por el este y se pone por el oeste. En los respectivos solsticios, verano e invierno, se aleja un poco más del este, es decir, sale por otra dirección, más o menos como vemos acá. En el equinoccio de marzo y septiembre sí está en todo el este, en todo el centro, pero en los solsticios cambia un poco el ángulo, ¿no?, de la salida del sol. Por este motivo, la mayor parte de los templos cristianos manifiestan una desviación significativa de la línea perfecta este-oeste, bien hacia el este-noreste o hacia el este-sureste, que llevan a pensar que dichas variaciones se corresponden con las diferentes fechas en las que se iniciaron los trabajos de edificación de los templos. Usted va a notar que las iglesias tienen una inclinación, es decir, no es una dirección perfecta hacia el este. Algunas están mirando al este pero inclinadas hacia el norte, y algunas otras están mirando al este pero inclinadas hacia el sur. Esto usted lo puede revisar en sus ciudades, en los mapas estos satelitales, que ahora lo vamos a ver, y usted puede ver esas pequeñas inclinaciones. Los primeros cristianos se enfrentaron al este cuando oraron, por lo que se les han ofrecido varias explicaciones. En una tradición bien establecida en la época de Cristo, los judíos en la diáspora rezarían frente a Jerusalén, que en la mayor parte del Imperio Romano habría estado en Oriente. Otra explicación es que la segunda venida de Cristo sería en las nubes que vienen del este, porque así como el rayo sale del este y brilla hasta el oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dice en Mateo 24:27, que esto realmente significa otra cosa, ¿no? La primera venida fue en Oriente, como todos sabemos, pero el proceso de la segunda venida iniciará en Occidente. Eso es algo importante, algunas veces lo hemos mencionado aquí, como dice, porque así como el rayo que sale del este, primera venida, y brilla hasta el occidente, segunda venida, así también será la venida del Hijo del Hombre. Está mencionando que lo que aquí está explicando del rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así, de esa forma, será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, está hablando de segunda venida. Eso es algo importante porque hay una falla en la interpretación de esta cita. Además, en el cristianismo identifica a Cristo como el sol naciente. Esto es derivado, bueno, de la mezcla de corrientes paganas que adoraban a estos dioses y también, bueno, toda la tradición de Egipto que también se mezcló, que desde el siglo III se identifica simbólicamente con Cristo como la luz del mundo o sol de justicia. También tenemos testimonios de Clemente de Alejandría y el Concilio de Nicea en el 325, donde se determinó que así fuera. San Atanasio de Alejandría expresa que el sacerdote y los participantes deben dirigirse hacia el este, de donde Cristo, el sol de justicia, brillará al final de los tiempos. Y aquí vemos otra inclinación de otra iglesia donde apunta hacia el este, la cabecera, ¿no?, de la iglesia. Hay muchas iglesias que la cabecera apunta hacia el este y hay otras que también la entrada principal es la que apunta hacia el este. También eso es muy importante. Recordemos que hay iglesias que no solamente tienen sillas en la parte central, sino que también tienen acá en los laterales. Entonces toda esta energía se busca dirigir a la cúpula central, que es donde se recogen todas estas energías. Por ejemplo, vemos acá la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta, por ejemplo, la cabecera de la iglesia no apunta al oriente, pero lo que se apunta al oriente es, por ejemplo, la plaza y bueno, y esta zona acá que sería la entrada. Por acá es donde el Papa se ubica, creo que es acá, y él se asoma por el edificio y su rezo
Aquí está el obelisco en toda la mitad de la plaza de San Pedro. Y él hace su rezo dominical con toda la gente acá apuntando precisamente al oriente. Así que si bien aquí la cabecera no está apuntando al oriente, la entrada principal sí, y acá se hace pues el rezo y el ritual del Papa con todo ese simbolismo para apuntar al oriente. Eso también tengámoslo en cuenta, que no todas están construidas de la misma forma. Todo esto tiene pues una razón de ser, ¿no? Algunas están con la cúpula de este lado y otras con la entrada de este lado. Eso pues va variando. Así que ahí tenemos digamos que la parte oficial de lo que se dice del por qué apuntan hacia el oriente. Y también ya comenzamos a entender un simbolismo un poco más oculto, entre comillas, que bueno, ya de oculto esto no tiene mucho, pero entendemos que hay una importancia para ellos en enfocar hacia Oriente, hacia Jerusalén o hacia la Meca, en el caso de los musulmanes. Y también entendemos el tema de la ubicación del sol, solsticio, equinoccio, ya sea de invierno o de verano. Y de acuerdo a la posición del sol o a la energía del sol que esté llegando a la tierra, pues las iglesias, tanto cristianas, hebreas, musulmanas, pues tienen sus festividades, sus prácticas para el aprovechamiento de estas energías, pero siempre apuntando al este. Vamos a ver este mapa. Esto es la ciudad donde yo vivo, y estas cruces que ustedes están viendo en pantalla son iglesias cristianas. Vamos a ver algunas de las principales para ver hacia dónde apuntan. Occidente está para acá a la izquierda, hacia la derecha está Oriente, Norte y Sur. Vamos a buscar la ubicación de Jerusalén. Vemos que está acá a la derecha, hacia lo que es Oriente. Aquí está Oriente. Por acá está Arabia Saudita con la Meca y Jerusalén acá en Israel. Entonces, hacia la derecha deberían estar apuntando. Recordemos que deben tener también alguna inclinación por el tema de los solsticios y equinoccios. Vamos a la catedral principal de mi ciudad. Esta es la catedral. Como vemos, aquí está la catedral metropolitana. Vemos que adentro tiene, bueno, su altar y todo esto, la cúpula, los vitrales, características propias de una catedral. Aquí la vemos. Vemos que obviamente apunta hacia el oriente. La entrada principal, todo esto está dirigido hacia Oriente. Esta es la entrada principal de la catedral. Aquí hay una plaza y esto está construido sobre una parte bastante magnética de mi ciudad. Por lo general, las catedrales y plazas como esta se construyen donde hay un magnetismo muy fuerte, y eso se ve cuando una cantidad de animales, de aves, sobre todo palomas, se posan en esos lugares, porque sabemos que las aves se ubican mucho con el tema del magnetismo de la Tierra. Entonces aquí vemos que está apuntando a Oriente. Vamos a otra muy importante, que es una de las más antiguas. Esta está por acá. Se llama Parroquia San Roque. Es esta. Miremos que al igual que la otra tiene una inclinación hacia el sur, pero apuntando a Oriente. Aquí está la entrada principal y vemos que arriba tiene la forma de una cruz. Esta tiene unas agujas grandísimas en la torre, como vemos acá en la imagen. Tiene las características propias que se utilizan en los templos para el aprovechamiento energético. Está apuntando al oriente también. Y vamos a buscar alguna otra para, bueno, seguir comprobando la orientación. Parroquia de San Nicolás. Esta es una también de las más importantes de mi ciudad. También tiene esa característica de agujas, vitrales. Y vemos hacia dónde está apuntando, ¿no? Hacia Jerusalén. Vemos acá la entrada principal con una plaza, que es la plaza de San Nicolás, de la iglesia. Aquí vemos la entrada de la iglesia. Aquí se ve en la imagen. Es bastante antigua y está apuntando hacia Oriente, como no puede ser de otra forma, ¿no? Estoy mostrando las principales. Quizás hay algunas iglesias más pequeñas que no tengan esto, pero como vemos que las importantes la tienen. Aquí vemos otra que también es muy importante en la ciudad, que es la parroquia de San Luis Beltrán. También vemos que está apuntando. Esta es la entrada principal. Ahí vemos la entrada, una entrada muy bonita. Está apuntando hacia Oriente con una inclinación hacia el sur. Se replica, ¿no?, el mismo modelo. Y por último veamos esta otra que también es muy importante en la ciudad. Torcoroma se llama esta.
una iglesia muy famosa aquí en la ciudad. Igual, está apuntando hacia oriente. Esta es la entrada principal acá. Está apuntando al oriente con una inclinación hacia el sur. Aquí les mostré de las parroquias o iglesias más importantes de mi ciudad y cómo todas cumplen con la orientación hacia la ciudad de Jerusalén, o más bien hacia oriente. Todas, como vimos, tienen su pequeña inclinación, no tienen una dirección recta, no al oriente, sino de acuerdo al solsticio y equinoccio. Oriente, aquí está Jerusalén, aquí en todo el centro de Israel. El monte del templo, que es este que está acá, aquí está la explanada de las mezquitas. La adoración cristiana apunta, ¿no?, la orientación de las iglesias a Jerusalén, que es la ciudad más importante para el cristianismo también. Los hebreos en sus sinagogas también rezan en dirección hacia el templo. Y el muro de las lamentaciones, que está por acá, el muro occidental, rezan en el muro occidental mirando hacia el frente, hacia oriente, o sea, hacia este lado del monte del templo. Aquí está, el muro occidental, aquí lo vemos. O sea que queda aquí. Y ellos rezan mirando hacia el muro, y el muro apunta a la explanada de las mezquitas, hacia el lado oriental. Y la Meca, vamos a ver dónde está ubicada la Meca. La Meca en Arabia Saudita. La Meca es el punto más importante del mundo musulmán. Vemos acá, aquí es donde está en todo el centro, está el cubo negro, ¿no? Está relacionado también con la adoración a Saturno, el sol negro, el cubo negro, aquí lo vemos. Miremos que la gente comienza a girar alrededor de ese cubo negro y ahí se mueve una energía tremenda, ¿no? Hay gente incluso hasta que se desmaya. Se dice que dentro de ese cubo hay una piedra, que es un meteorito, y que bueno, esto está relacionado con su dios, dioses extraterrenos, ya sabemos, una roca que viene del espacio, y ahí está todo el complejo de la Meca. Queda aquí pues en medio de la ciudad, que vemos que queda obviamente en Oriente, en Arabia Saudita, aquí relativamente cerca a Israel, a Jerusalén. Todo este sector de Oriente Medio es hacia donde apunta la adoración mundial. Las energías se dirigen hasta toda esta zona. ¿Y por qué? Bueno, como ya lo he hablado muchas veces en el canal, esta es la zona donde los dioses ancestrales, los Elohim, cayeron a la tierra, eligieron sus pueblos y comenzaron a crear religiones. El cristianismo, el islam y el judaísmo nacen en esta zona, y todo esto es por la influencia de los dioses antiguos. En el tema del cristianismo se roba el mensaje de Jesús y se mezcla con la herencia o el legado de los falsos dioses para crear el cristianismo. El cristianismo no es ninguna religión que vino a crear Jesús. En eso han engañado a gran parte de la humanidad, miles de millones de personas. Creo que la Iglesia Católica tiene más de 1.200 creyentes. Sumémosle a eso los protestantes. Podríamos estar hablando de más de 2.000 millones de seres humanos en el mundo que creen que el cristianismo es igual al mensaje de Jesús. Pero bueno, ahí se demuestra que esta organización hizo bien su trabajo. Entonces, toda esa adoración, esa falsa adoración a estos dioses negativos, nace de acá de Oriente. Recordemos que el libro apócrifo de Enoc dice que estos seres caídos cayeron hacia el monte Herbón, que está por acá, en la zona del norte de Israel. Aquí está Monte Hermón, es como realmente se llama, y el libro apócrifo de Enoc relata que aquí cayeron 200 de esos vigilantes encabezados por Senyasa. Y bueno, miren dónde cayeron, en la zona de Medio Oriente, y ahí comenzaron a hacer todo su trabajo de manipulación genética de la humanidad por acá, en lo que era Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí montaron su Edén de manipulación, aquí impulsaron la cultura sumeria, de ahí nació el tema de los Anunnaki. Vemos que todo está por esta zona. Toda esta zona fue influenciada por los dioses caídos, seres extraterrenos negativos, y que de la enseñanza que ellos dejaron se crearon las grandes religiones del mundo. Entonces, por eso las iglesias, las mezquitas y las sinagogas, y también muchas otras religiones, apuntan su energía de adoración a esta zona del planeta, esta zona desértica, ¿no? Mostrando pues todo este símbolo del árido, el desierto, que es lo que dejó pues la intervención de estos seres caídos.
Y esto está relacionado con las líneas ley. Recordemos las líneas ley, puntos energéticos naturales de nuestro planeta. Y bueno, ellos saben aprovechar estas energías telúricas. Y aquí está el portal de Medio Oriente. Un punto energético muy fuerte que ellos pues buscan enfocar las energías de adoración todo en este punto. Aquí es donde ellos planean, en el caso de los hebreos, reconstruir su tercer templo para aprovechar esas energías. Y desde este punto es donde va a encarnar el anticristo para gobernar a las naciones. Entonces vemos que la energía, todo se centra en ese lugar porque será el punto central del gobierno mundial de la bestia. Desde allí dirigirá a todas las naciones. Entonces ahí se abrirá un portal a través del tercer templo, bueno, para la invocación de energías, de entidades de baja vibración que vendrán a este plano a posesar seres humanos. A los seres humanos que, bueno, tengan su energía espiritual lo suficientemente débil para que estas entidades puedan entrar. Entonces vemos que ese es el objetivo final, o realmente el objetivo que hay detrás de la orientación de las iglesias y toda la oración y la adoración que se dirige hacia Medio Oriente. Esa es la realidad que hay detrás de todo esto. También aprovechar las energías de los solsticios y equinoccios, como ya lo mencionamos, pero el objetivo es ese, ¿no? Apuntar a Jerusalén, o más bien al portal de Oriente Medio, y centrar ahí las energías de adoración que le den cuerpo al anticristo, al ser que va a representar toda la oscuridad que cayó desde hace cientos de miles de años en esos Elohim y que al final del tiempo encarnará en un cuerpo humano y que se hará pasar por un elegido. Ese es el plan de ellos y por eso todo este simbolismo que viene de la antigüedad y que como humanidad hemos seguido ciegamente. Esto es un artículo que hace algún tiempo me habían compartido y bueno, quería reflexionarlo aquí con ustedes. No sé si esto lo sabían, si ya lo conocían o si tienen algún dato más acerca de todo esto que hemos hablado, me lo pueden dejar ahí en los comentarios para que, bueno, entre todos sigamos aprendiendo. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.